Hola, hola, me llamo Lina, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Espero les esté gustando el especial de terror. Si de casualidad se llega a escuchar una cosa por allá extraña en el audio, es que a alguien se le dio por usar una motosierra justo cuando yo voy a grabar. No, no es una motosierra, pero es que se me olvidó el nombre de esta herramienta de construcción. Pulidora, una pulidora, ya me acordé el nombre. Así que es eso lo que suena. Estoy segura que todos han visto o han leído algún cuento de hadas alguna vez en su vida. Los cuentos de hadas suelen ser fábulas que nos enseñan algo en esta vida. Siempre el malo le va mal, al bueno sale bien, tiene un final feliz y todos viven felices y comen perdices. Pero hay un cuento de hadas en específico que es muy tenebroso, muy extraño, donde el malo recibe un castigo, pero es un castigo, al menos a mi parecer, muy desproporcionado a su afrenta. Y además, ¿dónde está el final feliz de esa historia? Y les estoy hablando del cuento del flautista de Hamelin. Este video no es específicamente para contarles el cuento porque estoy segura que la mayoría ya lo conocen, aunque sí lo voy a contar. No es en sí esta la razón por la cual hago el video, sino porque por hechos históricos se sabe que esta historia está basada en algo que realmente sucedió, pero lo que realmente sucedió es todo un misterio y no se ha esclarecido literalmente hablando qué fue lo que pasó exactamente. Entonces hay como algunas teorías que dicen qué es lo que podría haber sucedido en Hamelin, pero no hay una 100% real, y hoy les quiero contar todas esas teorías que dan una idea de lo que podría haber ocurrido en la ciudad de Hamelin. Por si ustedes no lo saben, Hamelin o Hamelin, la verdad no estoy segura de cómo se dice, le diré Hamelin, queda en Baja Sajonia, en Alemania, y es una ciudad que a día de hoy es muy turística precisamente por el cuento de El flautista de Hamelin. Y de hecho hay una calle súper popular allá en la cual uno no puede cantar ni hacer ruido en conmemoración a lo que sucedió en esa calle, que ya ahorita les contaré. Pero primero pues les voy a contar de qué va el cuento, por si ustedes no saben de qué va, o pues para refrescarnos las memorias a todos. En el año de 1284, en la ciudad de Hamelin, una terrible plaga de ratas azotaba a la ciudad. En esta época, los ciudadanos no sabían que las ratas transmitían enfermedades, así que no les temían por esta razón, sino que les temían porque las ratas acababan con sus cosechas y básicamente les quitaban sus alimentos y la forma que tenían de sobrevivir. Así que, cansados porque no sabían qué hacer, ya habían intentado de todo y no lograban acabar con las ratas, el alcalde ofreció que le daría muchísimo oro a quien lograra acabar con las ratas. Así que un extraño viajero apareció en la ciudad, se presentó ante el alcalde y le dijo que él acabaría con todas las ratas si a cambio le entregaban el oro prometido. El alcalde cerró el trato con él y así fue como este hombre se fue a la ciudad a acabar con las ratas. Este hombre vestía unas ropas muy coloridas y muy raras, así tipo bufón, y él sacó una flauta y comenzó a tocar una melodía muy interesante que hizo que las ratas enceguecidas lo iniciaran a seguir por toda la ciudad. Todas las ratas salieron de todos los escondites, de todos los lugares, y lo siguieron ciegamente hacia donde él se dirigía. El flautista, utilizando la melodía, guió a las ratas hacia el río Weser, donde gracias a la música las ratas ingresaron al río y se ahogaron, y pues de esta manera él logró acabar con la plaga de ratas. Cuando los habitantes de Hamelin se enteraron de este hecho, cantaron, bailaron, estaban súper felices porque por fin habían logrado acabar con estos animales que se comían su comida, y el hombre, muy emocionado después de haber terminado la tarea que dijo que iba a hacer, se dirigió hacia el alcalde a pedirle su pago, pero el alcalde se rió en su cara y le dijo que él no le iba a dar mucho oro, ya que él básicamente solo había chasqueado los dedos y con eso había desaparecido las ratas, entonces no merecía todo el oro que le habían prometido, y procedió a darle unas cuantas monedas de oro solamente. El flautista, muy indignado porque el alcalde había incumplido su parte del trato, tiró las monedas y le gritó que se arrepentiría de no cumplir su parte del trato y que volvería para cobrar venganza. Y fue así como se fue y no se volvió a saber nada más de él, sino hasta el 26 de junio de 1284, día en que por la noche volvió el flautista, pero esta vez no tenía ropa colorida, sino que tenía un aspecto terrible y muy desaliñado, y tenía un gorro rojo en la cabeza. El flautista, una vez llegó a Hamelin, otra vez sacó su flauta y volvió a iniciar a tocar, esta vez una melodía diferente, y esta vez no fueron ratas las que salieron a su encuentro, sino fueron todos los niños de la ciudad de Hamelin los que lo iniciaron a seguir ciegamente. Algunos adultos que estaban por ahí cerca intentaron impedir que los niños se fueran con el flautista, pero les fue imposible, así que pues no pudieron hacer nada y los niños siguieron ciegamente al flautista mientras él los guiaba a las afueras de la ciudad hacia una montaña en la cual había una cueva. El flautista ingresó en esta cueva, los niños siguieron detrás y nunca más se volvió a saber de ellos. Solamente sobrevivieron 3 niños, uno que era ciego, por ende no podía ver hacia dónde se tenía que dirigir y no pudo seguir el paso de los demás, uno que era cojo y no podía caminar tan rápido como estaban caminando los otros, y uno que era sordo que nunca escuchó ninguna melodía y por ende no estaba enceguecido por la música del flautista. Así que ellos fueron los que contaron qué era lo que había sucedido. Claramente pues es una fábula que si incumples tus promesas
promesas van a haber consecuencias y te va a ir mal en la vida. Pero ¿no les parece que es una consecuencia muy drástica? ¿No les parece que el flautista exageró? Para iniciar, no fue el pueblo de Hamelin el que incumplió su promesa, fue el alcalde, y todos los niños del pueblo fueron desaparecidos. Pero bueno, ahora les voy a contar la razón principal por la cual hago este video, y es que existen pruebas históricas de que efectivamente esto sucedió en 1284 en la ciudad de Hamelin, pero hay algo extraño en toda esta historia, y es que aunque hay registros históricos que prueban que esto sucedió, ninguno explica cómo sucedió exactamente, ni por qué sucedió, ni qué pasó con los niños. O sea, simplemente es como que niños desaparecieron. Fin. Y entonces, pues mucha gente ha salido a lo largo de la historia tratando de desarrollar qué fue lo que pasó con esos niños, porque no pueden simplemente haber desaparecido de un día a otro. Les voy a contar las teorías que han surgido y que dicen qué fue lo que pasó, y también les voy a decir cuáles son los registros históricos que dicen que este hecho sucedió. Pero antes de eso quiero dejarles una cosa en clara, y es que en la historia original no hay ratas, ¿ok? En la mayoría de lugares suelen relacionar este relato a los hermanos Grimm, pero la verdad es que ellos no fueron los que escribieron por primera vez sobre este relato. No sé si ustedes lo sabían, pero los hermanos Grimm, de profesión abogados, después un día decidieron que querían ser historiadores y se dedicaron a ir por el mundo escribiendo las historias de las personas, y esos son los cuentos de hadas, no son imaginación de ellos, sino son cosas que escucharon del voz a voz en ciudades, pueblos, etc. El primero que escribió algo relacionado con este hecho fue el poeta John Wolfgang von Goethe, quien escribió en 1803 esta historia. Ahora sí les voy a hablar de los hechos históricos. La primera vez que se supo de este hecho fue en 1303, porque en la iglesia principal de la ciudad de Hamelin había un vitral el cual mostraba a un flautista tocando felizmente y a unos niños que lo seguían, y ese vitral tenía una inscripción que decía: a finales de 1284 130 jóvenes hamelinenses habían desaparecido. Esta iglesia fue destruida en el siglo XVII, por lo cual no hay ninguna foto ni nada de este vitral, pero se sabe que existió porque pues está en registro. En estos registros se describe al flautista como una criatura mágica que engatusó mágicamente a los niños para que ellos lo siguieran, y pues como ya les dije, estaba representado según los registros vestido de forma muy desaliñada y con un gorro rojo. Por si ustedes no lo sabían, esa era la forma en que representaban al diablo en la Edad Media, así que básicamente se podría decir que fue Satanás el que se llevó a los niños. Luego en 1384 sale otra nueva prueba de que este hecho ocurrió en la vida real en otros registros de la ciudad de Hamelin que dicen: han pasado 100 años desde que se fueron nuestros hijos. Luego vuelve a aparecer en el manuscrito de Lüneburg del siglo XV, que dice que el suceso se produjo a finales de 1284 y que 130 jóvenes hamelinenses desaparecieron. La última calle donde se vio pasar a los niños es voy a proceder a decir el nombre de una calle que claramente lo voy a decir mal, pero no sé cómo se dice, Bungelonsestrasse. De hecho, a día de hoy, como ya les dije antes, esta calle es conocida como la calle sin tambores, donde toca guardar silencio, no se puede entonar música, bailar ni nada parecido. Y existe, esta parte yo no la entendí bien, porque supuestamente según todos los relatos el flautista, si es que era un flautista, era una persona que no vivía en Hamelin, pero el caso es que en Hamelin existe la supuesta casa del flautista y está una lápida con la inscripción que les acabo de leer. El caso, en esta calle que les mencioné antes, a día de hoy no se puede cantar, no se puede hacer bulla, o sea, nada, y de hecho si uno pasa por ahí tiene que hacerlo en completo silencio, pues para respetar a los niños que desaparecieron tras haber transitado esta calle, que pues fue la última donde los vieron pasar. Como podemos notar, no se sabe qué pasó y tampoco habían ratas. Entonces, ¿de dónde salieron las ratas? ¿Por qué se introdujo las ratas al cuento? Bueno, esto sucedió en 1565, más específicamente gracias al conde Froben Christoph von Simmering y el médico ocultista y demonólogo Johannes Weir, quienes volvieron a sacar la leyenda a relucir y fueron los que introdujeron las ratas. Además, fue gracias a ellos que no solo la versión con ratas se extendió más, sino que el cuento se extendió más. Se cree que ellos metieron lo de las ratas como una forma de suavizar, por decirlo así, la leyenda. ¿Por qué? Porque en la historia original simplemente de repente niños desaparecieron y ya está, no hay un motivo, no hay una razón, no hay nada. En cambio, en el cuento, al haber ratas y que hubo un pacto que no se cumplió, pues ya hay como un motivo para que alguien se robara a los niños, cosa que no estaba pues en la historia original. Además, también puede que hayan pensado específicamente en las ratas, porque una cosa sí es real y está en los registros, y es que en 1284 había gran cantidad de ratas en Hamelin. O sea, no eran una plaga, pero como habían tantas, sí que es verdad
verdad que a veces acababan con la cosecha de los amelinenses y pues que los dejaba sufriendo hambrunas. Entonces en esa época habían exterminadores que se encargaban de matar a estos animales y ellos, digámoslo así, que eran como los leprosos de esa época. ¿A qué voy? No a que tuvieran alguna enfermedad, sino que por lo que se dedicaban a exterminar ratas, la gente como que no los quería cerca. Entonces ellos no podían vivir en una ciudad específicamente, sino que tenían que ir de aldea en aldea, pues realizando su labor. Así que esto podría decir que fue uno de estos exterminadores los que era un viajero que llegó a acabar con las ratas y como no le dieron su pago, pues se enfureció y secuestró o mató, bueno, no sabemos, a los niños. En estos documentos que hablan de la hambruna también cuentan cómo sucedieron grandes migraciones de jóvenes que fueron a colonizar el este en busca de mejores oportunidades y de dejar la hambruna atrás. Así que aquí viene la primera teoría, que supuestamente fue lo que sucedió y por lo cual los niños desaparecieron y no hay registros que digan pasó tal cosa, porque solamente fue una migración. Pero les voy a contar más a detalle qué fue esa migración y la razón por la cual no es tan probable que sí sea eso lo que haya sucedido. Resulta que en esta época existían hombres llamados los reclutadores, los cuales vestían básicamente igual a como describen al flautista en el relato, con ropas muy coloridas y tenían un silbato el cual pues tocaban para que la gente se acercara y así poderles hablar y que le prestaran atención. Así que muchos creen que este flautista es uno de esos reclutadores o era una figura religiosa o era un militar el cual convocó a un montón de niños prometiéndoles que iban a tener una vida mejor en otras tierras, se los llevó y pues los niños felices de que iban a dejar el hambre y la pobreza y la mala vida pues se fueron con ellos y sus padres creyendo que efectivamente esta persona los iba a ayudar a tener una vida mejor y pues porque al fin y al cabo como eran pobres y estaban sufriendo hambruna no podían ni mantenerlos ni cuidarlos ni nada, pues accedieron a que ellos se fueran con el Señor. Sin embargo, les voy a contar el hecho con detalles históricos precisos, fechas y demás para que se den cuenta que no pudo haber sido esto, ya que este hecho que les acabo de narrar sucedió casi 70 años antes. Así que no, no pudo haber sido eso porque pues las fechas no cuadran. Estas cruzadas infantiles realmente existieron, pero existieron en 1212. Y como ya les dije, lo del flautista de Hamelin ocurrió en 1284. Es mucho tiempo después como para que sea eso. O sea, imposible no es, pero no es lo más probable por la cantidad de tiempo que pasó. Sí hubieron estas cruzadas, pero no fueron lideradas ni por religiosos, ni por reclutadores, ni por militares, sino que de hecho fueron encabezadas por un niño llamado Esteban. Este niño, supongo yo, que lo criaron muy religiosamente o simplemente él tenía delirios de grandeza, la verdad no sé. El caso es que según él, el mismísimo Jesús en persona había bajado y le había entregado una carta en la que le pedía que tenía que liderar una cruzada de niños para llevarlos a la tierra prometida, que al igual que como pasó con Moisés, una vez llegaran al mar, el mar se iba a abrir y ellos iban a poder pasar y llegar a esta tierra prometida. Y es así como este niño se dirige hacia el rey, le muestra la carta y le dice todo lo que les acabo de decir, pero el rey no le presta atención, supongo que porque es un niño, y le dice váyase a la casa. Y pues el niño se va, pero el hecho de que un adulto le haya dicho que no, no significa que él crea efectivamente que eso no tiene que pasar, así que él se encarga de convencer a un montón de niños para que se vayan con él. Convencido de que él era un enviado de Dios, se fue a convencer a más niños y pues a sus padres para que dejaran que los niños se fueran con él, y así fue como reunió a 30,000 jóvenes y algunos religiosos y algunos adultos que se ofrecieron de voluntarios para ir en estas cruzadas infantiles para llegar a la supuesta tierra prometida. No se sabe realmente por qué los padres accedieron a que un niño liderara a otros niños a irse a una supuesta tierra prometida, pero se cree que se debe a la religiosidad, ya que supuestamente Esteban era un enviado de Dios y en esta época las supersticiones y todas estas cosas eran tan arraigadas, pues es bastante probable que los adultos efectivamente creyeran que Esteban era un enviado de Dios y por eso dejaron que se fueran, porque estaban convencidos de que Dios pues les iba a dar su mano y al igual que con lo de Moisés, ellos iban a llegar a su tierra prometida. Fue así como iniciaron a cruzar los caminos, ahí sí toca decir, hasta llegar al mar. Todos iban a pie, excepto Esteban, al cual lo llevaban en algo, llamémoslo palanquín, no sé cómo se llamara en esa época, lo vamos a llamar palanquín. Él iba en eso, en cambio todos los demás iban caminando. Esta historia se expandió, se inició el voz a voz y en otra ciudad también de Alemania, pero no encontré cuál era exactamente. Otro niño, pero llamado Nicolás, dijo, hey, yo también quiero ser parte de eso, y dijo, yo también soy un enviado de Dios, a mí también Jesucristo me visitó y yo también voy a liderar una cruzada, y fue así como él también convenció a otros niños de su ciudad para
migrar. Obviamente el estar caminando tanto tiempo por caminos tan peligrosos, tan malos, donde de por sí ya muchos militares habían muerto en guerras y demás, casi ni siquiera los adultos lograban sobrevivir ahí, pues ¿qué se puede esperar de los niños? Pues muchos iniciaron a morir. Algunos murieron ya sea por inanición, otros por sed, algunos se cayeron pues ya del cansancio, no podían más y cayeron por peñascos, otros se devolvieron cuando ya se dieron cuenta que esto no era tan divertido como ellos creyeron que iba a ser, se devolvieron. Supongo yo que algunos lograron llegar hacia los adultos y pues les avisaron de lo que estaba pasando, otros morirían antes de poder regresar o se perderían o cosas así. El caso es que muchos niños se murieron y de hecho cuando los padres se enteraron de que esto no era tan ay Dios es bueno y nos va a salvar a todos, se pusieron tan bravos que al padre de Nicolás hicieron que lo ahorcaran para así cobrar venganza por sus hijos que habían fallecido. Estos niños llegaron hasta el mar, pero el mar nunca se abrió, así que no pudieron pasar y sin saber qué hacer porque pues estaban ahí varados en medio del mar sin que pudieran pasar, sin que nada, estaban ya desesperados y no sabían qué hacer hasta que unos marineros muy devotos les dijeron, ya que esto es un designio de Dios, nosotros los vamos a ayudar. Se cree que habían alrededor de 700 niños en el mar esperando a ver qué iba a suceder y estos niños ayudados por estos marineros fueron repartidos en 7 barcos. Durante 18 años no se supo qué había pasado con estos barcos ni con los niños ni con nada hasta que en 1230 se supo por fin qué era lo que había pasado. Resulta que 2 de los barcos se estrellaron contra las rocas en el océano durante una tormenta, todos sus tripulantes cayeron al mar y murieron ahogados y los 5 barcos restantes que sí sobrevivieron a estas tormentas, eso de que los íbamos a ayudar por obra y gracia de Dios es pura mentira porque se los llevaron fue para venderlos como esclavos. Como pueden notar, efectivamente es un hecho trágico y tendría sentido que esos niños desaparecieran por esa razón, pero la diferencia en años es mucha, así que no tiene sentido. Además, se hubieran perdido más niños, creo yo. Ahí sí toca decir, porque pues en estas cruzadas murieron un montón de niños, como pueden notar, y pues otros no murieron, pero fueron vendidos como esclavos. Otra teoría dice que supuestamente fue una masacre que ocurrió ese 26 de junio, pero no fue porque saliera el diablo y los matara o se los llevara con la flauta, sino resulta que el 26 de junio es una fecha importante para el solsticio de verano. Y en esta época los chamanes también se vestían exactamente igual como describieron al flautista y ellos tocaban un instrumento para conmemorar este día. Entonces era bastante común que los niños y jóvenes se interesaran por esto y fueran a ser parte de la celebración y a los padres no se les hacía raro porque pues como cada año sucedía esto y nunca les pasaba nada, eran como ve tranquilo, no pasa nada. Entonces hay 2 versiones de esta teoría. La primera dice que los niños guiados por el chamán se fueron hacia los bosques y fueron interceptados por una facción de los primeros cristianos, los cuales les quitaron la vida ya que ellos estaban siendo paganos y iban a ir a celebrar una celebración pagana. Y la otra teoría es que no los mataron, pero sí se los llevaron a monasterios y los obligaron a profesar su religión y pues algunos básicamente, o sea, los convirtieron a las malas y pues algunos niños posiblemente murieron, otros sí se convirtieron, o sea, el punto es que pues desaparecieron y no se supo qué pasó. Esto podría tener sentido teniendo en cuenta que a lo largo de la historia los primeros religiosos siempre hicieron eso, sino que lo diga la cacería de brujas, lo que pasó en el descubrimiento de los continentes, donde mataron a un montón de gente solamente porque no profesaban o no querían profesar la religión que traían como la verdadera. Pero pues no se sabe, puede que sí, puede que no. La otra versión de esta teoría es que, como ya les dije, el chamán y los reclutadores se vestían exactamente igual, los dos tocaban un instrumento, bueno, pues el silbato no es un instrumento, pero digamos que es un instrumento. Entonces, ¿qué pudo haber pasado? Pudo haber pasado que llegó este reclutador, inició a tocar el instrumento, los padres creyendo que era un chamán, permitieron que los hijos se fueran con él, ya que pues iban a volver y no les iba a pasar nada, pero resultó que no era un chamán, sino que era un reclutador que secuestró a los niños para venderlos como esclavos. Otra vez, esto podría ser, podría no ser, pero no se sabe porque pues no hay pruebas contundentes de que esta sea lo que realmente sucedió. Existe otra teoría que también podría ser bastante posible, pero que también a la vez, si es que esto fue lo que pasó, daría a entender y sería la razón por la cual no escribieron específicamente qué les pasó a los niños, solamente que desaparecieron. Y es que debido a la hambruna que había, los padres, como ya no tenían cómo alimentar a sus hijos, vendieron a sus hijos como esclavos. Se los vendieron a estos reclutadores, los cuales se los llevaron y pues vivieron como esclavos en otra parte. Y pues esto podría ser una razón por la cual no fue escrito qué pasó exactamente, pues porque ellos no querían que pasara la historia el hecho de que ellos vendieron a sus propios hijos, pero otra vez más,
no se sabe. Existe otra teoría que es como la que más se ha expandido y es que supuestamente el cuento del flautista de Hamelin es una alegoría a la peste negra, pero existen dos razones por las cuales se sabe que esto no es verdad y que es una teoría rebuscada. La primera es que la peste negra sucedió en 1347, es decir, 50 años después del suceso en 1284. Así que ya de por sí, pues ahí ya se sabe otra vez más por diferencia de años que esto no fue lo que pudo haber pasado. La segunda razón es que en la historia original lo que pasó en 1284 no habían ratas involucradas en lo que le pasó a los niños. Las ratas iniciaron a estar involucradas en lo que pasó con los niños fue hasta 1565 cuando le añadieron las ratas a la historia, porque lo que haya sucedido en 1284 las ratas no tenían nada que ver con lo que sucedió, así que si las ratas fueran una alegoría a lo que pasó en la peste negra y el flautista fuera una alegoría a la muerte, eso sería pues sí posible, pero el cuento sería la alegoría a la peste negra. Lo que realmente haya sucedido en 1284 no tiene nada que ver con la peste negra, así que no, esta teoría descartada. La última teoría, y que a mi parecer es la que posiblemente sí sea lo que sucedió, aunque tiene sus cositas aquí y allá que demuestran que lo más seguro es que tampoco sea lo que sucedió, es que todo lo que sucedió fue provocado por la epidemia del baile o la danza de San Vito, que fue una epidemia muy extraña que azotó en la Edad Media a Alemania prácticamente. Creo que también estuvo en varias partes del mundo, pero los hechos históricos que están registrados que les voy a contar a continuación son todas en Alemania, así que básicamente fue en Alemania donde sucedió esto. No se sabe exactamente qué provocó esta pandemia, ni por qué, ni nada, solo se sabe que pues existió. El primer registro histórico que existe esta epidemia data del siglo XIII. En Erfurt, Alemania, un pueblito cercano a Hamelin, un grupo de niños se vio inmerso en la fiebre del baile. Ellos giraban ferozmente sin poder detenerse mientras se dirigían a las afueras del lugar donde bailaron hasta la muerte, literalmente hablando. Así que por eso se cree que en Hamelin sucedió lo mismo. Porque pues si cerca a Hamelin sucedió, ¿por qué no podría haber sucedido en Hamelin? Sin embargo, hay algunos historiadores que dicen que esto no pudo haber sido lo que pasó porque pues sí, o sea, en Erfurt fueron niños, pero esta epidemia del baile contagiaba a todo el mundo, tanto mujeres, hombres, niños, ancianos, o sea, no discriminaba a nadie. Así que si fue una epidemia del baile, ¿por qué solo contagió a esos 130 niños? Literalmente, supongamos que fue eso y que llegaron a la cueva y se murieron. ¿Por qué no encontraron los cuerpos? O si los encontraron, ¿por qué no hicieron registro de eso? El relato más detallado que existe de esta epidemia data de 1518. En Estrasburgo, una mujer llamada Trofea inició a bailar de forma súper estrambótica y convulsiva sin detenerse. Duró 4 días bailando hasta que cayó muerta del cansancio y nadie supo qué fue lo que sucedió. Pero lo más loco es que a la semana de que ella inició a bailar, mucha más gente inició a bailar también, y esta vez no fue uno, no fue dos, fueron cientos de personas, y en el mes ya habían más de 400 personas bailando de esta manera sin detenerse ni una sola vez. Bailaban tanto hasta que caían exhaustos al piso, algunos muertos, otros simplemente con dificultades en su cuerpo. Estas personas sufrieron todo tipo de efectos por el cansancio, desde invalidez hasta ataques epilépticos, infartos, derrames cerebrales o caídas que les causaron la muerte. Y a pesar de que habían cadáveres por todo el piso, la gente siguió bailando, no se podía detener, y de hecho las personas que estaban afectadas por este mal pedían que como fueran los detuvieran, pero según el relato, a los pocos que lograron detener apenas los soltaban, de una volvían a iniciar a bailar, es decir, era imposible pararlo. Como ya eran muchas personas las que estaban bailando de esta manera tan extraña, las autoridades contactaron a médicos para que ellos dijeran qué era lo que estaba pasando, porque nadie sabía qué era lo que estaba pasando. Los médicos llegaron a la conclusión que era una enfermedad causada por un repentino aumento en la temperatura de la sangre, conocido como la enfermedad de la sangre caliente. En esta época creían que el flujo de sangre al calentarse podía recalentar también el cerebro, y esto podía llevarlos a tener convulsiones o incluso locura. También podía hacer que tuvieran muchísima energía, y por eso podría ser la razón por la cual las personas bailaban y bailaban y bailaban, y aunque se cansaban no paraban. Lo más loco de esta historia, que demuestra que las personas somos extrañas, es que a pesar de que supuestamente sabían qué era lo que les pasaba a estas personas, no intentaron ayudarlos, no intentaron curarlos, sino que por el contrario las autoridades fueron como que, bueno, pues dejemos hasta que se les acabe la energía y paren, porque en algún momento tendrán que parar, ¿no? Pero resulta que no pararon, siguieron y siguieron bailando y bailando y bailando y bailando, y las autoridades, en vez de hacer algo para pararlos, se les ocurrió la brillante idea de hacer que el entorno fuera más apto para que pudieran seguir bailando,
bailando, contrataron músicos, más bailarines y siguieron con la parranda porque supuestamente así los iban a cansar. Pero pues el remedio fue porque la enfermedad, no pararon, siguieron bailando y bailando y bailando de esta manera tan loca y tan convulsiva sin saber por qué. Obviamente al estar tanto tiempo bailando sin detenerse ni para tomar agua, ni para comer, ni para absolutamente nada, pues la gente inició a caer una a una muerta y como ya les dije, igual la gente seguía bailando hasta que un día, así como inició el baile, paró de repente, sin saber por qué, simplemente todo el mundo paró y dejaron de bailar. A día de hoy no se sabe qué pasó, no se sabe por qué la gente iniciaba a bailar como loca, no se sabe por qué a día de hoy no existe esta tal epidemia del baile. Lo que sí es que algunos historiadores creen que se trató de un caso de histeria colectiva, donde alguien inició a bailar y entonces los otros iniciaron a bailar también porque él estaba bailando y entonces ya de repente se le salió de las manos a todo el mundo. También hay otros historiadores que creen que esto se debió a la ingesta de un hongo alucinógeno con el cual en esta época, no me acuerdo el nombre exacto del hongo, lo siento, pero este hongo lo usaban tanto en la cebada como en la levadura para hacer el pan. Entonces se cree que literalmente comieron el pan, se mal viajaron y por eso iniciaron a bailar de esta manera. Sin embargo, muchos creen que esto no es verdad porque si fuera que se mal viajaron por esto, no hubieran iniciado a bailar, sino que hubieran caído tal vez convulsionando o cosas así, pero no hubieran estado bailando frenéticamente todos. Así que posiblemente esto no sea lo que sucedió. Pero bueno, el caso es que no se sabe si esto fue lo que pasó, ya que otros dicen que de hecho lo que pudo haber sucedido fue que fue culpa de la hambruna. ¿Qué pasa? Cuando uno pasa mucho tiempo sin comer, le da fiebre. Entonces pudo haber pasado que Trofea le dio fiebre, inició a bailar de esta manera y pues no sé, le dijo a alguien, no, es que estoy bailando así por la fiebre porque tengo mucha hambre, y entonces otras personas más, por lo que también tenían hambre y también tenían fiebre, creyeron que como ella estaba bailando, eso significaba que ellos también iban a iniciar a bailar y por ende iniciaron a bailar. Se sugestionaron tanto que iniciaron a bailar todos y por eso fue que así como inició de repente, también acabó de repente porque pues no era una afección real, sino era algo simplemente que su cerebro les hacía creer que tenían que hacer. Hubieron más epidemias de este tipo. Una fue en 1347 en Aquisgrán, Alemania, y otra en 1278 donde se derrumbó un puente en el río Mosa en Alemania después de que 200 personas bailaran sobre él sin parar. Como ya les dije, a día de hoy no se sabe qué pasó, no se sabe por qué la gente simplemente un día se paró e inició a bailar como loca. El caso es que se cree que esto pudo haber sido lo que pasó, ya que pues, o sea, en esta época la gente inició a bailar sin motivo alguno, pero el flautista podría haber sido como esa entidad demoníaca que los instó a pararse e iniciar a bailar de esta manera, y pues los que no estaban afectados no lo veían, así que pues por eso no estaban siguiendo ese baile tan macabro y extraño. Entonces por eso se cree que pues de ahí viene el supuesto flautista y por eso dicen que esto fue lo que le pasó a los niños. Sin embargo, como les digo, eso es extraño porque en esta epidemia contagiaba a todo el mundo, no solo a niños. Y aparte, bueno, vuelvo a decir, suponiendo que sí fue eso lo que pasó, igualmente pues ¿por qué no poner los registros? Si hay registros de que estas epidemias existieron, ¿por qué no decir ahí? Una epidemia del baile nos quitó a nuestros 130 hijos. Entonces es todo un misterio lo que encierra este caso. Solo se sabe que efectivamente desaparecieron 130 niños en Hamelin, Alemania, pero no se sabe por qué, no se sabe tampoco por qué no contaron lo que había pasado. O sea, todo es un misterio. Otra historia que oí por ahí fue que posiblemente no dijeron lo que había pasado porque en esta época, por cosas de supersticiones, la gente creía que las epidemias, la hambruna, los males, todas estas cosas eran castigos de Dios al ser pecadores. Así que puede que ellos no dijeran lo que pasó porque no era necesario, por decirlo así, ya que Dios los castigó por sus pecados arrebatándoles a sus hijos y no hay nada más que explicar. La ira de Dios mostrándose como siempre y por eso pues no era necesario registrar la ira de Dios nos quitó a nuestros hijos. Pero pues esa es otra teoría que igual no prueba nada porque ¿por qué no decirlo? Ahí sí toca decir. Si hasta la propia Biblia dice que las plagas y todas estas cosas son provocadas por alguien, ¿por qué no registrar en la historia que fue también provocado por alguien? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué pasó con estos niños? ¿Quién se los llevó? ¿Realmente migraron hacia otro lado y por eso, porque también puede ser eso, que migraron hacia otro lado y por eso no dijeron que algo se los llevó porque no se los llevó nada, solamente migraron? Aunque sería un poco extraño porque entonces ¿por qué no decir migraron 130 niños? En fin, ¿ustedes qué opinan? Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like, comentar, darle a la campanita para que YouTube les avise cuando subo un nuevo video. Sigan mis redes sociales donde subo contenido bastante parecido a este. Gracias por ver el video. Adiós.